Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Ustedes son muy bienvenidos a esta inspiradora serie de El Santuario, la sombra de la cruz. Esperamos que nuestro tema de esta noche traiga realmente mucha vitalidad espiritual para todos nosotros. Y como es ya nuestro hábito, no iniciamos sin antes pedir la bendición de nuestro Dios. Así que les invito a acompañarme en oración en donde estén, asumir una actitud muy reverente para nuestra oración. Nuestro Padre Dios, estamos muy agradecidos de ti por las bendiciones con que siempre nos circundas, cada minuto, cada hora, cada día. Muchas gracias. Y por este momento muy feliz en el cual podemos abrir tu palabra, estudiar de ella, crecer espiritualmente. Así que te invitamos, Espíritu Santo, para que seas tú nuestro maestro esta noche. Y lo estamos pidiendo en el sagrado nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Tal como lo anunciamos hace una semana, nuestro tema para hoy será el día de expiación, parte 1. Vamos a tener por lo menos unas 3 partes del día de expiación. Es tan importante y era tan largo el ceremonial de ese día que nos ha tocado dividir en 3 partes este tema del día de expiación. Comentemos entonces acerca de este día sagrado. Con el correr de los siglos, el día de expiación llegó a ser la solemnidad culminante, la mayor y más sagrada de todo el ceremonial judaico. Dice la Escritura en Levítico 16:30, en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces ya con esta declaración podemos imaginar lo importante que era el ceremonial de ese día. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y sí, los que habían confesado sus pecados y se habían mantenido en conexión con el Creador, recibían el perdón final y la limpieza total. Para los judíos, el día de expiación era la ocasión cuando el hombre hacía un arreglo final de sus cuentas con Dios y tanto el santuario como el pueblo quedaban justificados y vindicados. Estudiamos en el tema anterior sobre la fiesta de las trompetas que se verificaba el primer día del 7º mes. Y desde ese día la gente se ponía muy triste, preocupada y comenzaba, según la creencia de ellos, comenzaba el juicio hasta el día de expiación, que es el día 10. Son 10 días en que la persona tenía que hacer un recorderis, un reconocimiento de sus faltas, de sus pecados durante todo el año y ver qué pecado quedaba sin confesar. Por eso se creía que el juicio abordaba desde el día 1 hasta el día 10 y era el día cuando se recibía el perdón y había una limpieza total de los pecados del año. Sigamos viendo el ceremonial de este día, cuya descripción aparece en los comentarios siguientes. Tiene una riqueza simbólica excepcional. Nada de lo que se hacía era fortuito, todo estaba fríamente calculado. Era un día de liberación concebido básicamente para beneficiar a los creyentes. La singularidad de Yom Kippur, nombre en hebreo hasta el día de hoy, se le da este día de expiación, Yom Kippur, y hasta el día de hoy, queda sostenida hasta el día de hoy en los siguientes hechos. Número 1, era el único día del calendario litúrgico o eclesiástico religioso
en que se practicaba ayuno total. Hasta los animales, los niños, todos tenían que ayunar. Ya haré un comentario en unos minutos respecto a este ayuno. Número 2, era el único día, aparte del sábado semanal, en que se prohibía todo trabajo secular. Era un reposo absoluto. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, dice Levítico 16:29. En el mes séptimo, es sagrado, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, el judío, ni el extranjero que mora entre vosotros. Así que era el único día en que se prohibía todo trabajo secular. Número 3, era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que en hebreo se le llama Kodesh, Kodashim, el lugar santo, sagrado, el más sagrado de todos, quiere decir eso, el lugar santísimo, Kodesh, Kodashim. Era el único día en todo el año en que el sumo sacerdote entraba a ese lugar, a menos que tuviera que consultar algo al Señor, pero ceremonialmente era el único día en el año. En cuarto lugar, era el único día del año en que se efectuaba la purificación del santuario. Eso lo vamos a estudiar en unos temas más adelante. Después de este día, voy a anticiparles, se bajaba la cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, y se ponía una nueva. Se limpiaban todos los muebles, el piso. Era una purificación física y espiritual completa, total. Era el único día en el año que se hacía esto. Quinto detalle de este día, era el único día, aparte del sábado semanal, que se designaba con la expresión Shabbat Shabbatón, el sábado más sabático, el sábado más sábado, el descanso más descansado, por repetir algo, ¿no? El Shabbat Shabbatón. Así que era un reposo total y lógico, es por fecha, ¿no? Caiga en martes, miércoles, jueves, se observaba como si fuera un séptimo día. Si bien Yom Kippur, como comentario adicional, era un día de ayuno, de confesión y lamento, seguía siendo el día que anticipaba la victoria y el gozo. Era un día preocupante, era un día triste, pero anticipaba la victoria y el gozo. Y se va a experimentar 5 días después, cuando empiece la fiesta de los tabernáculos, que la vamos a estudiar en un tema posterior. La persona no debía comer, pero así todo debía vestir ropa de fiesta. Tenían que estar bien vestidos delante de la presencia del Señor. Ahora formulémonos una pregunta. ¿En qué fecha se celebraba el día de expiación y cómo se consideraba ese día? Ya lo leímos de Levítico 23-27, volvamos a reconocerlo. A los 10 días de este mes séptimo, el 10, el séptimo mes del mes de Tisri, que más tarde también se llamó Etanim, será el día de expiación. Tendréis santa convocación, o sea, sábado ceremonial, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. O sea, son los sacrificios especiales que ya los vamos a ver. Aquí aparece la frase afligiréis vuestras almas. En todo el relato de Levítico, de Deuteronomio, no vamos a encontrar ayunaréis ese día. No. Simplemente esta frase, afligiréis vuestras almas. Ellos entendieron que era afligir las almas, era ayunar. ¿Y de dónde sacaron eso? Porque Dios no pidió ayuno. Yo quiero que les quede muy claro este concepto. Hubo rabinos muy destacados y muy estudiosos de las escrituras. Y hubo uno, el rabí Hillel,
que fue una autoridad eminente en las escrituras, y él básicamente dedujo, inventó, sacó 7 reglas, y en una de esas reglas habla de la interpretación de esta aflicción, afligiréis vuestras almas. Y a partir de esa interpretación es que ellos creen que se refería a ayunar. Deuteronomio 8:3, en donde se usa el verbo aná, que quiere decir sufrir, afligir, en conexión con una experiencia de hambre en el desierto, entonces lo interpretaron como afligirse con hambre. Y de ahí, como habla de afligirse en el desierto y lo relacionan con hambre, vamos a ver ese versículo aquí. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Entonces, este rabí, interpreta y te afligió y te hizo tener hambre, que todas las veces que hable de afligir es tener hambre. Una deducción bastante cuestionable. Afligiréis vuestras almas. Es decir, deben estar en aflicción, en tristeza, en reflexión. Pero a raíz de que los rabinos interpretan que tiene conexión con el hambre, entonces creyeron que era un ayuno, y hasta el día de hoy, 2021, el día de expiación es un ayuno total para los judíos. Total. No comen absolutamente nada. Y en esos tiempos bíblicos, hasta los animales los ponían en ayuno, los bebés, los niños, todo. Tremendo, ¿no? Increíble esta manera de observar este día de la expiación. Pero Dios no pidió ayuno. Ahora, ¿por qué yo soy como tan enfático en el asunto? Creo que, no sé si en charlas anteriores les he contado, cuando yo hice mi tesis para mi maestría, la hice sobre el ayuno, casualmente, providencialmente. Entonces, busqué todos los versículos de la Biblia que hablan del ayuno, busqué todos los textos del Espíritu de Profecía que tienen que ver con el ayuno, y lógicamente en enciclopedias varias, en comentarios varios, pues busqué todos los comentarios del ayuno y llegué a algunas conclusiones que de pronto a ustedes les va a asombrar, a sorprender. El ayuno tuvo inicios en el paganismo, en los paganos. Aguantaban hambre, se herían, se lastimaban para dizque conseguir la misericordia de los dioses, el beneplácito de ellos, que les escuchara sus pedidos, sus oraciones. Entonces, así como en el Monte Carmelo con Elías, que todos esos sacerdotes de Baal se herían, se masacraban tratando de conseguir la respuesta de Baal. Así también aguantaban hambre, ayudaban para que tuvieran misericordia. Ese es un concepto pagano. Y hasta el día de hoy, todo cristiano que ayude creyendo que de esa forma le va a condoler el corazón de Dios y Él va a tener misericordia y le va a oír, está equivocado. El ayuno es más una condición psicofísica, psicosomática, un acondicionamiento del cuerpo para estar en mejores condiciones espirituales, psicológicas, mentales, para estar en comunión con Dios. Pero nunca ayunen, mis hermanos, pensando que por aguantar hambre Dios va a tener misericordia mía. Sería lo mismo que por subir de rodillas Monserrate o ir caminando de rodillas desde Cali hasta Uga, donde el Señor de los Milagros, el Señor de los Milagros va a tener compasión entonces de las personas. No, esos son conceptos que tuvieron sus antecedentes paganos. Bueno, este es un comentario un poquito extenso como para comentarle. Obvio, como no es mi tema el ayuno, pues no me extiendo a explicarles a más conclusiones a las cuales llegué en esta tesis que yo desarrollé sobre el ayuno. En otro momento será. Veamos entonces un ejemplo del mes de Tisr. Puede ser este.
un mes cualquiera que yo escogí, empezando con el día primero, un lunes. Pero como es por fecha, puede caer un año en lunes, otro año en martes, etc. Entonces, nosotros estudiamos en el tema anterior que el día primero, vamos a darle un tic, era la fiesta de las trompetas, que fue nuestro tema anterior. Lindo, significado preciosísimo, que tiene que ver mucho con los anuncios de Dios y con la segunda venida de Jesús. Era un sábado ceremonial. Vamos a poner un círculo ahí al día primero, le damos un tic para que se note que es un sábado ceremonial. En este caso cae el lunes, no importa que sea lunes, se observaba como un sábado. Entonces, el relato que ya leímos de Levítico 23-27 dice, a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Vamos a darle tic entonces para señalar que es el día de expiación y que se observaba estrictamente como un sábado, que en este caso caería en miércoles. Es por fecha, no es por séptimo día, es aparte del séptimo día del mandamiento, del cuarto mandamiento, es completamente aparte. Entonces, pero se observaba como si fuera un reposo total. Entonces, nótese, a los 10 días de la fiesta de las trompetas, en el mes sagrado, el séptimo mes, era este día de la expiación. Dámosle un tic para denotar que era un sábado ceremonial. Y vuelvo y repito lo que he dicho en otros temas. Colosenses 2, 14, 16, que los hermanos evangélicos se interpretan cuando se menciona ahí días de reposo, que se refiere al cuarto mandamiento. No, señor, error, equivocados. Son estos sábados ceremoniales que en el mes séptimo van a ser 4 sábados, que en el mes tercero fue uno en el Pentecostés y que en el primer mes, el mes de Aviv, fueron 2 con la fiesta de los panes sin levadura, se completan 7, número perfecto, completo total, 7 sábados ceremoniales, cayeran el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, cualquier día, porque era por fecha. Pero ahí Colosenses 2 no está hablando del cuarto mandamiento, está hablando de estos días de reposo ceremoniales y el día de la expiación fue uno de esos sábados ceremoniales. Notemos ahora entonces los sacrificios a realizar en ese día, porque era un día especial y ya lo leímos en Levítico 23-27, que iba a haber sacrificios, ofrendas al Señor de holocausto especiales. Vamos a citar de Números 29, sus versículos 8 y 11. Y dice la palabra de Dios, y ofreceréis en holocausto a Jehová, en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero, ¿van cuántos? 2, ¿no? Un becerro, un carnero y 7 corderos, serían 9, ¿no? 7 corderos de un año. Serán sin defecto, claro, porque representan al Salvador, al Mesías, sin defecto en su carácter. Y un macho cabrío, ¿van cuántos? 10, por expiación. Además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, o sea, las tortas de harina mojadas en aceite y el vino de uvas que se regaba ahí en el altar del holocausto. Y del holocausto continuo, o sea, el sacrificio de la mañana al amanecer, el sacrificio de la tarde al atardecer, que era un cordero de un año. Entonces ahí no te van 10, 11, 12 y de sus ofrendas y de sus libaciones. Ofrendas las tortas y las libaciones, el derramamiento del vino que es símbolo de la sangre de Jesús. Todo tenía que ver entonces con el sacrificio de Cristo Jesús. He colocado aquí una observación que va a aparecer en su pantalla. Toda esa cantidad de sacrificios enseñaba a los adoradores que Jesús, el sacerdote, el sumo sacerdote, constantemente otorga el perdón y siempre vive para derramar la gracia y la misericordia sobre todos los que se dirigen a él. Digo que va a decir, bueno, pero ¿por qué tantos sacrificios? Era para hacerle ver a los adoradores el constante perdón
y la inmensa gracia y misericordia del Salvador. Para ellos, el Mesías. Para nosotros, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, en esa manera, Dios quiso impactar con la muerte de esos animales, la muerte del Mesías por nuestros pecados, como vamos a leer al final de nuestro tema esta noche. Otra pregunta muy importante. Después del servicio matutino, o sea, ese cordero que todas las mañanas se sacrificaba, ¿qué dos cosas hacía el sumo sacerdote? Y nos contesta Levítico 16:4 y nos dice en la palabra de Dios, se vestirá la túnica santa de lino. En otras palabras, él llegaba con las túnicas reales, ya las vamos a ver en unos segundos, y se quitaba esa túnica real y se ponía la túnica santa de lino, lino blanco, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y el lino blanco, y se ceñirá el cinto de lino que era multicolor, azul, carmesí, morado, blanco, y con la mitra de lino blanco se cubrirá la cabeza. Son las santas vestiduras y con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Él venía bañado, pero ahí en el público, en el atrio, volvía y se bañaba otra vez, como un símbolo de la pureza del carácter de la persona de Cristo Jesús. Él lo representa, que es el sumo sacerdote. Hubo algo que omití comentar y es que desde el día primero de la fiesta de las trompetas hasta el día 10, el sumo sacerdote, bueno, digamos del día 2, porque el día 1 pues estaba en público, desde el día 2 hasta el día 10, él estaba completamente encerrado, estaba en reflexión, en meditación con su familia, tratando de poner su vida en completa limpieza, armonía con la voluntad de Dios, confesando sus pecados, porque había la creencia que si entraba sin un pecado, sin confesar, iba a caer muerto en el lugar santísimo. Bien, dice el deseo de todas las gentes en su página 16 y su párrafo 2 lo siguiente, hablando pues de cambiar de túnica, de vestiduras reales por las ropas del sacerdote común y corriente. Ponía a un lado sus ropas doradas, al de sumo sacerdote, y se colocaba las ropas de un sacerdote común para indicar que renunciaba a su posición de honor y asumía el papel de un siervo. Su acto representaba el momento cuando nuestro intercesor Jesús se despojó a sí mismo, según dice Filipenses 2:5-9. Dice que aunque era Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, se humilló, se humanó, quien depuso su manto real y su corona regia y vistió su divinidad con humanidad y tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. Entonces, este acto de cambiar de ropa del sumo sacerdote representa el abandono de su divinidad o cubrir su divinidad con la humanidad, que fue lo que pasó con Cristo Jesús, quien a la vez de ser sacerdote fue la víctima en la cruz del Calvario. Simbolismo extraordinario, hermosísimo. Ahora bien, el sumo sacerdote vestía sus ropas doradas, las que vemos aquí a la izquierda, sus ropas reales de sumo sacerdote, bellísimas, que la estudiamos en un tema hace ya muchas semanas atrás. Para todos los servicios diarios se ponía esas vestiduras de sumo sacerdote, pero se cambiaba al uniforme de un sacerdote común y corriente solo para las ceremonias específicas del día de la expiación. Entonces ustedes ven, esas vestiduras de la izquierda, hermosísimas, lindísimas, vistosas, se colocaba las vestiduras de sacerdote común y corriente, todo de blanco, sencillo, en forma de siervo.
la humillación de Jesús, de dejar su divinidad y cubrirla con la humanidad. Qué amor es el Señor Jesús. Entonces, esta era la representación en ese día de la expiación. Formulemos otra pregunta para ir entendiendo lo que se hacía en ese día de expiación. ¿Cuál era el segundo acto del sumo sacerdote? Y el Levítico capítulo 16 y verso 6 nos contesta cuando dice, y hará traer a Aarón, el sumo sacerdote, el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Vamos entonces a interpretar qué es lo que quiere decir este pasaje bíblico. En primer lugar, este becerro lo pagaba de sus propios recursos. Esto no era con ofrendas del pueblo, no, era con sus propios recursos, así como Cristo hizo al darse a sí mismo. El Señor se entregó a sí mismo. Entonces, eso es lo que simboliza sacrificar este becerro comprado, obtenido con recursos del sumo sacerdote. En segundo lugar, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y hacía su confesión. Y note que el versículo dice reconciliación por sí y por su casa. Así que confesaba los pecados de él y de su familia, porque él representa a su familia. Entonces, traspasaba simbólicamente sus pecados, su confesión al animal. Entonces, ese animal que va a cargar los pecados, este becerro, va a pagar con su vida los pecados cometidos por el sumo sacerdote y su familia. Qué tremendo significado, ¿no? Siempre el significado que Jesús cargó mis pecados. Mis pecados mataron a eso. Notemos entonces el tercer paso. Lo encontramos en Levítico capítulo 16, los versículos 7 y 8. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ahora, si el uno se llama o representa a Jehová, el otro se llama Azazel, pues debe representar a Satanás. Encontramos algunos comentarios en escritos de rabinos en donde se nos dice que el sumo sacerdote tomaba un receptáculo o urna, una cajita llamada calpi, y esta contenía dos suertes. O sea, algunos rabinos dicen que eran de madera, como dos tarjeticas de madera, mientras que otros indican que eran de oro. El caso es que eran dos. Introduciendo las manos en la una, tomaba una suerte en cada mano, dirigiéndose a los machos cabríos que estaban atados en el atrio, ponía su puño sobre las cabezas de los animales y miraba las tarjeticas ya de madera o de oro, que cada una iba a tener un nombre, Jehová o Azazel, el Señor o Satanás. Entonces, ahí quedaba escogido. Un macho cabrío iba a representar a Jehová, el Señor, y el otro a Satanás, en esa forma. Entonces, según el Talmud de Jerusalén, escrito por rabinos, los machos cabríos debían ser tan parecidos entre sí como fuese posible conseguirlos, bien parecidos. Para evitar la confusión luego de haberse echado las suertes, se colocaba un cordón rojo en los cuernos del macho cabrío para Azazel. Noten, el que va a representar a Satanás. En los cuernos le amarraban un cordón rojo y un cordón rojo en el cuello del macho cabrío para el Señor, porque ese va a ser sacrificado, entonces se le ponía en el cuello. Así era posible distinguir claramente entre los dos machos cabríos. Y esto está
en el comentario bíblico adventista, en el tomo 1, la página 789. Es un dato que está en el comentario bíblico. No me lo he inventado, lo he escudriñado, lo he investigado. Ese era el tercer paso. Elegir los machos cabríos, quién representa al Señor, quién representa a Satanás. Veamos entonces ahora el cuarto paso de lo que se realizaba en ese día de expiación. Y lo encontramos entonces en Levítico capítulo 16, el versículo 9, y dice la palabra de Dios. Y hará traer Aarón, el sumo sacerdote, el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Por eso le puso el cordón en el cuello, porque va a ser degollado, va a ser muerto, como Jesús, como el Mesías iba a ser muerto. Ese macho cabrío que representa al Salvador va a ser degollado, muerto. En comentarios que hemos encontrado, se dice que el macho cabrío de Azazel era puesto mirando a la gente, al pueblo, mientras el de Jehová miraba hacia el santuario. Qué dato, ¿no? Increíble. El uno hacia el pueblo y el otro hacia el Señor. Claro, porque el del Señor va a entrar simbólicamente con su sangre al santuario para satisfacer las demandas de la ley de Dios. La paga del pecado es muerte y pecado es transgresión de la ley de Dios, como dice la Escritura. Otro comentario. Algunos teólogos piensan que ambos machos cabríos representan a Cristo en dos fases diferentes de su obra expiatoria. Sin embargo, no pocos piensan que representan dos fuerzas opuestas y como uno es para el Señor, pues el otro es el para Satanás. Yo personalmente comparto esta teoría. El uno representa al Señor, el otro representa a Satanás y ya vamos a ver en el próximo tema por qué nos atrevemos a afianzar esta declaración. Ya lo veremos en un próximo tema. Cristo en su santuario del Espíritu de Profecía, en su página 42, comentando sobre este día de la expiación, nos dice que todos los negocios se suspendían ese día y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Mediante este servicio anual, se le enseñaban al pueblo importantes verdades acerca de la expiación, del perdón, de la limpieza del pecado. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador. Pero, cada vez que había un sacrificio, ¿no? Pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Ustedes saben que se regaba en unos sacrificios ahí en el altar del holocausto, otras veces se llevaba en un tazón y se salpicaba de sangre la cortina que separaba el lugar santo del santísimo. Ahí quedaba simbólicamente el pecado, pero no estaba completa la expiación por el pecado. ¿Por qué? Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, el Mesías, Cristo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque todavía el Mesías no había muerto en la cruz. Entonces, todo hasta ahora era un símbolo. Leamos del deseado de todas las gentes la página 704. Qué descripción tan increíble
del sacrificio de Jesús. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir, estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor y todo lo que sufrió. Las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas. El que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya y mía se hizo pecado. El comentario del Deseo de toda la gente es página 704. ¿Qué descripción tan tremenda? Por culpa tuya se hizo pecado. Esta noche terminamos nuestra reflexión y hacemos cuenta, y lo es, que Jesús está allá a nuestro lado, al lado de cada uno de nosotros, y nos dice lo siguiente: recuerda siempre que con sangre lo escribí, te amo. Recuerda siempre que con sangre lo escribí, te amo. ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres decir hoy? Yo sé que cada uno de nosotros, allá en nuestro corazón, en nuestra mente, quiere decirle algo al Señor. Tanto me amaste que yo también te amo. Quiero serte fiel y quiero vivir eternamente contigo. Eso diría yo. Te agradezco tu sacrificio por mí. Quiero vivir contigo. ¿Qué le dirías tú? Bueno, demos lugar a preguntas, a inquietudes y aportes respecto al tema de esta noche. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte bien lindo? Bueno, parece que no tenemos preguntas. Seguramente algunos de ustedes, como yo, estamos impactados por lo que acabamos de escuchar y de leer respecto al sacrificio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Bien, entonces procedamos para orar, darle gracias a Dios por el tema de esta noche. Nuestro Padre, siempre nos resulta algo tan precioso, tan elocuente, tan conmovedor, el pensar en el amor de Jesús, el amor tuyo, Padre. La cruz, su sacrificio, para podernos recuperar,
salvarnos. Esta noche queremos decirte, Padre, y a Jesús, que los amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, que apreciamos ese sacrificio inmaculado y que deseamos que Jesús venga pronto para llevarnos con él. En su nombre glorioso lo estamos pidiendo. Amén y amén. Queremos recordarles, mis queridos amigos y hermanos, que nuestro próximo tema será el Día de Expiación, parte 2. Vamos a tener por lo menos 3 partes del Día de Expiación. Muchas gracias por habernos acompañado.